Es un grato placer estar con ustedes nuevamente. Hoy en el estudio, en la iglesia en estudio. Y hoy tenemos el juicio final. Es algo que muchas religiones hablan, pero hablan de una manera antibíblica. Hoy nosotros vamos a llevarlo al ámbito bíblico en todas sus partes, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Nadie tiene que temer. Solo hay que amar a Dios y no hay nada que temer. Y guardar también los mandamientos de Dios. Antes de entrar en este estudio, siempre pedimos una iluminación del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer. Hermana Irma, por favor, tenga la bondad. Adelante, pastor. Adelante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, con esa certeza y seguridad de que tu Espíritu nos guía, Señor. Estamos estudiando esta semana un tema, Señor, del proceso del juicio, que es necesario, Señor, que tú nos ilumines, es necesario que tú nos aclares, es necesario, Señor, que podamos comprender cabal, tal como tú lo indicas en tu palabra, Señor. Te pedimos una oración especial por nuestros oyentes, nuestros televidentes que nos están escuchando, para que tu palabra, Señor, también pueda ser clarificada. Guárdanos, Señor, en esta hora y permite, por favor, que tu Espíritu more con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Tenemos hoy el juicio final. Final, ¿por qué final? Porque ya Dios ha determinado un día para finalizar con el pecado. Con el pecado y los que aman el pecado. Recuerdo muy bien que el fuego, el lago de fuego fue preparado, dijo Jesús, para el diablo y sus ángeles. Pero si alguno se somete siempre al enemigo, a la desobediencia de Dios, entonces sí participará también junto con el enemigo y sus ángeles en ese lago de fuego, que es justamente el juicio final, la decisión final de Dios. Y en esta ocasión tenemos mis dos invitados especiales, la hermana Irma Buñuelos y también el pastor Andrés Sunún, que viene de Texas y está con nosotros y quisimos que sea parte también de este estudio. Vamos a ver qué tienen ellos que decir en cuanto a esto. Mi hermana Irma, especialmente, y también vamos a presentarles hoy fuentes de dónde podemos sacar todo este tema tan maravilloso y enriquecernos y vivir confiados en que Cristo nos va a salvar. Claro está. Amén, amén. Sí. Bueno, mira, a mí me gustaría, pastor, iniciar con Juan 5, 21 al 29. Creo que esto es importante leer. Tú, mi estimado televidente, amigo, compañero, hermano, que tú nos sintonizas, acompáñanos en la hora de este estudio con nosotros. Siéntate frente al televisor, abre la palabra de Dios en Juan, capítulo 5, versículo 21 al 29. Creo que ahí vamos a poder hacer lectura de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Wow. Y no vendrá a condenación. Oh, qué lindo. Mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Ujú. y los que la oyeren vivirán. Amén. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ujú. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del Hombre. Ujú. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, Wow. y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ujú. Encierra mucho este versículo, Pastor Andrés. Claro que sí, mi Estoy hermana. tratando de recordar Así el nombre, pero creo que así tienes es. un apellido un poco difícil. Claro que sí, mi hermana. Pero Mira, adelante. es interesante el juicio. Mis queridos amigos que nos ven a través de la pantalla, cuando hablamos del juicio es la condenación. Déjame Ujú. decirle que es proceso, es parte del proceso. Ujú. Pero en este proceso también no solamente es condenar, sino que aquí hacemos y vemos un trabajo que Cristo hace, es vindificar, lograr, rescatar el carácter que un enemigo o que el diablo vino a este Ujú. mundo a manchar a la raza humana, Ujú. de Así quién es. era Dios, de cómo era Dios. Así es. Pero Cristo vino a quitar eso, a decirle, miren, no crean a Satanás. Las acusaciones de Satanás se terminan y Cristo se presenta y Cristo dice, miren, este es el verdadero carácter de Cristo. Crean en mí. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de creer en Dios? La hermana leyó nuestro texto bíblico, es vida eterna. Vida que Cristo solamente nos ofrece. ¿Se dan cuenta que el proceso del juicio no es solo condenar? No. Ujú. El juicio, mis amigos, yo quiero decirle que el juicio es de salvación. Correcto. Amén, amén. Es salvación. No es condenación en su exactitud, Ujú. sino es salvación. Y aquí hay algo interesante, pastor, hermana, que la lección nos habla aquí y viene una palabra que me llama la atención, justificación. Ujú. Una palabra, justificación. ¿Qué es justificación? Mis amigos, en términos sencillos, justificación no es de dejar de hacer, sino justificación es hacer. Cristo nos Correcto. hace a nosotros, nos hace justo Correcto. y nos hace hacer. ¿Hacedor de qué? Hacedor de la ley. Correcto. Correcto. Ahora, para que nosotros pasemos en este juicio, hay requisitos, ¿no? Ujú. Y hay algo que debemos aquí. Cristo nos justifica, la justificación de Cristo viene a mi vida, pero la justificación de Cristo es hacer, no dejar de hacer, sino hacer ¿qué? Cumplidor de la ley. Es decir, obediencia total ¿a quién? A Él, A Dios. Creador. a Dios. Eh, Es algo tan sencillo, pastor. Esto es lo que justamente el enemigo ha hecho a través de la historia. Ujú. Manchar. Ponerle una cortina a este punto del juicio. ¿Por Ujú. qué? Porque muchas religiones nos dicen, ah, no, ya yo acepté a Cristo, ya soy salvo, ya salvo para siempre. No es así. Ujú. Hay mandamientos, hay a quién seguir, Ujú. hay dos caminos el cual tú tienes que elegir. Por un ejemplo, fíjense cómo nos dice Juan capítulo 3 y versículo 18. Juan 3, 18. Para que ustedes vean que son dos caminos y que son dos Ujú. decisiones que el ser humano tiene que tomar. Juan 5, 18. Fíjense cómo dice. El que cree, oigan bien esto, Ujú. el que cree no es condenado. Pero el que no cree Wow. ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ahora, ese versículo es un versículo totalmente teológico. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo bien importante. Si un ser humano
no acepta a Cristo y sigue a Cristo, es condenado. Si lo sigue, es salvo. Punto. O sea, son dos, Cristo y Satanás. ¿A quién decides? ¿Por quién te decides? ¿Por Cristo, que tiene la vida y que tiene la salvación? ¿O por Satanás, que tiene la condenación en el lago de fuego y azufre? Recordemos, pastor, que al menos aquí en la lección menciona 3 puntos importantes, ¿sí? Sobre el juicio que nosotros debemos de tener en cuenta. Okay. En Isaías 55:1 dice que nosotros somos salvos por gracia. Amén. ¿Sí? Somos salvos por gracia. Amén. Somos justificados por la fe. Amén. Eso lo comprueba Romanos 5:1. Sí. Y juzgados por las obras. Eso lo confirma Eclesiastés 12:14. Ahora, recordemos que la base del proceso judicial, o por lo que nosotros vamos a hacer finalmente, o sea, el juicio va a llegar, es porque nosotros vamos a hacer, bueno, se nos va a llevar a cabo el juicio por la ley Correcto. moral, Por la ley moral. ¿sí? La ley de los 10 mandamientos. Correcto. Ahorita muchas iglesias dicen, esa ley ya quedó clavada, no existe, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si por esa ley nosotros vamos a ser juzgados, es porque todavía está vigente. Correcto. Y dice la palabra de Dios que todavía en los cielos nuevos, esa es la ley, es la regla por la cual vamos a ser juzgados. O sea, no, y no solamente eso, sino también que esa regla dice, tienes que amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Sí? No tiene que tener ídolos. Tiene que honrar a tu padre y a tu madre. Tiene que guardar un día exacto. Todo eso está bien. Todo esto está bien. Hasta ahí. Exactamente. Interesante. Y luego, ya el cuarto, ese ya no está bien. De ahí nos brincamos al quinto. Ese está bien, y luego el sexto está bien, Exacto. y el séptimo, ¿sí? Exacto. Pero creo que estamos dejando la esencia fuera. Porque en ese, el cuarto, es donde está la esencia de la ley de Dios. Y por ende, la obediencia nuestra. Y por ende, por eso es que en los versos que leíste de anterior, nos habla de Juan 5:21. Nos habla de la justicia. O sea, que nosotros no podemos ser nada si no es Cristo. Así es. Cristo fue el que murió por nosotros. Nosotros somos justificados, como lo hizo el pastor Andrés. Así es. Somos justificados por Él. En nosotros mismos no hay nada. Ya nosotros éramos perdidos, pero Cristo vino a rescatarnos. Así es. Cristo es el dueño de nosotros, por el cual nosotros suspiramos y vamos a Él. Sin mí, nada podéis hacer, dice Jesús en Juan. Mire, pastor, hermana, aquí es un ejemplo que yo quiero compartirles. Miren, por ejemplo, vivimos en un país donde las leyes se respetan, ¿cierto? Así es, correcto. Si hablamos de las leyes de tránsito, imaginémonos yo conduciendo y por ahí me pasa un alto, y me ve el policía. La ley cae sobre mí. Así es. Ahora, para eso, el policía, para juzgarme, hay una ley. Claro. Obviamente existe una ley. Claro. De esa forma el policía tiene que juzgarme. De esa forma el policía tiene que hacer su trabajo. Correcto. Ok, yo infringí una ley, me pasé un alto y entonces el policía llega y me dice, has cometido un error, una infracción de tránsito. Una infracción. Porque hay una ley, la ley dice así y usted violó esa ley. Así es. Y mira lo que pasa aquí. El policía, eso tiene una consecuencia, ¿cierto? Una consecuencia. Y el policía entonces toma su decisión y entonces yo tengo que pagar una consecuencia de mis actos. Interesante. Eso pasa aquí en este mundo. Mira, en el mundo espiritual, en el mundo religioso, Cristo es lo mismo, pero la idea de aquí, ¿sabe qué pasa? El policía no me dice, mira, te voy a dar un ticket de $300, ¿ok? Pero no te preocupes, yo te voy a pagar esos $300 para que pagues. Genial. Eso es lo que no sucede aquí con nosotros en Así este lugar. Pero en Cristo, claro que sí. Claro, así es.
Cristo dice, mira, cometiste un error, infrangiste la ley. Sí, no te preocupes. Yo puedo pagar ese problema. Eso se llama, hermanos y amigos, la justicia de Cristo. Así es. Exacto, así Esa es la gracia de Cristo. Pero usted y yo tenemos que ir a Cristo. Tenemos que tener una conexión con Cristo, porque si no tenemos esa conexión con Cristo, amigos y Ya. hermanos, entonces en vano sería esto. Y hay algo que nosotros no podemos de verdad explicar todo acá. Así No es. podemos explicar todo. Porque El tiempo no nos da. El tiempo no nos da. Yo di esta Correcto. clase, mis hermanos, en 6 meses. Wow. Para no puedo explicarlo en una media hora que nos dan aquí. Ahora, hay libros donde nos podemos documentarnos. Así es. Ujú. Nuestro sumo sacerdote, que más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Del del oficio que Cristo está haciendo en el santuario, en el Ahorita santuario celestial hoy. ¿Ok? Entonces, tenemos este libro. Búsquenlo en las librerías cristianas Del Evangelio del Eterno. Evangelio Eterno. Llamen a nuestras oficinas Sí. que van a encontrar este libro. No es de Elena de White, pero es de un tremendo teólogo, el cual converge también con las ideas bíblicas Ujú. y con las ideas que tenemos de Elena de White. Maravilloso. Y está a un precio especial ahora. El libro... Toda esta semana, pastor. toda esta semana, exactamente. El libro en su totalidad cuesta mucho más de lo que nosotros estamos dando hoy, que es justamente en $10. Cuesta mucho más, pero lo estamos dándolo y se va a agotar. Llame. Mire, el teléfono, el número telefónico está ahí en pantalla. Usted llama y lo va a adquirir y se va a enriquecer acerca de Así este es. maravilloso tema. ¿Cuál es el precio, pastor? El precio, $10. 6.49. Seis- ¿Le parece no, mejor? $10 es el precio normal. Eso. Pero 6.40 es una bendición. 6.49. Y antes de esto, miren, quisiera, antes de irnos, quisiéramos leerle una cita. Perdón, pastor. Adelante. También tengo esta información. Adelante. Cristo en su santuario. Ah, La autora es Elena Harmon de White, una autora que ha escrito varios libros Sí, y su contenido, mis amigos, mis hermanos, si ustedes viven en esta área que nos están viendo, por favor llamen, ya. compren este libro. Sí. Es un libro que tiene mucha información, mucha luz con referente a lo que estamos estudiando Así acerca del juicio y cómo es el proceso, pero sobre todo, cómo Cristo nos salva de esa condenación Amén, amén. que ha de venir. Así de Amén. que, mis hermanos, por favor, llamen y tenemos este libro a un Especial por precio 12. especial, ¿verdad? Por 12. $12 que está hoy en esta semana. Así de que, mis hermanos, tenemos mucho material, mucha luz. No te quedes con lo que hay ahí. Hay más, hay más. Así Sí. de que, mis amigos y hermanos, esa es la invitación. Adelante, Amén. pastor. Gracias. Vamos a la cita del Espíritu de Profecía que nos aclara más este tema acerca El del juicio final. juicio final. Así es. Dice, Cristo pagó por lo que mismo que Ahí está lo mismo que dijimos. dijo. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que venga a Dios por la fe Ujú. recibirá la justicia de Cristo, quien Amén. llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, oigan bien, muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Según el 1 de Pedro 2:24, nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a la profundidad del mar. Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado. Gloria a Dios. Amén. Y Amén, contemplamos al Señor en nuestra justicia. Jesús sufrió el justo Por el injusto. por el injusto. Así que Wow. Él sufrió por nosotros. Otra cita más nos dice: Dios no puede rebajar los requerimientos de That's su ley right, that's para right. satisfacer la norma de los impíos. Ni pueden los hombres por su propio poder satisfacer las demandas
de la ley. Solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor. Y una última cita, antes que hasta nos vayan, dice: Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio, gloria a Dios, ven, hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran de los bienes venideros y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada por todas esas ceremonias, el objeto al cual todas señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo, mientras miraban las agonías de su muerte, de las víctimas de su sacrificio. Contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. No hay nadie más, mis queridos. Cristo es el centro, Cristo es el punto por el cual somos salvados, Cristo es el que nos justifica y por su justicia nosotros iremos directamente a la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mañana nos vemos de nuevo. Nos esperamos.